¿Qué tal, gente? Yo soy Flama y hoy les traigo la primera temporada de Solo Leveling. En esta veremos a un cazador de rango E con la realidad totalmente alterada, que por obra de gracia es el único que puede aumentar su poder. ¡Vamos! El anime comienza en un mundo donde aparecieron portales, con monstruos a los que el armamento convencional no les hace nada, pero al mismo tiempo aparecieron despertados, cazadores con cierta cantidad de poder mágico, los cuales se califican desde la S y la A a la E, siendo la E la más débil. Una vez que despiertas tu poder como cazador, este no va a variar sin importar cuánto entrenes, así que luego de convertirte en cazador tendrás que vivir con ese poder. Aquí es donde aparece nuestro protagonista, Sun Jinwoo, que es conocido como el arma más débil de la humanidad. Es tan inútil que hasta las mazmorras que se califican como rango E, o sea las que tenían enemigos que se mueren de un troncazo, como los goblins y tal, eran suficientes para dejar muy lastimado a nuestro prota. Debido a esto, para enojando a nuestra waifu llamada Yu-Hi, la cual era una curadora de rango B, que siempre curaba a nuestro prota cada que lo lastimaban. A pesar de que no tenía fuerza para ser cazador, Jinwoo seguía intentándolo, sin importar si no tenía equipo o fuerza, porque su familia estaba mal económicamente. Por eso tenía que conseguir cristales de maná, los cuales estaban súper cotizados porque eran una gran fuente de energía, además de poder hacer armas y demás cosas. Luego de vencer al jefe, la mazmorra en la que estaba nuestro prota no desaparece como de costumbre, ya que había un camino que decía que había algo más. Todos sabían que podía haber más monstruos, lo que significaba más recompensas, así que votaron para ver si continuaban o llamar a la asociación que se encargaba de administrar los portales. Sin embargo, si llamaban, no recibirían nada extra. Entonces votaron por continuar, y confiaron en su capitán, que era el señor Song, un cazador de rango C, el cual era el más fuerte de todo el grupo. Incluso el prota había votado por continuar, cosa que era una locura considerando que era un debilucho. Así que Yu-Hi se enojó con él. Como pago por tener que cuidarlo, le dio una cena. Vaya, parece que tan inútil no era. Volviendo, luego de caminar por un rato, encontraron una puerta, la cual se cerró apenas entraron. Y cuando uno trató de regresar, una de las estatuas gigantescas le desinstaló la vida. Después de eso, el prota empezó a sentir un mal presentimiento, ya que como toda su vida había estado al borde de la muerte, más o menos sabía cuándo corría peligro. Así que les dijo a todos que se agacharan, ya que la estatua más grande de todos lanzó un rayo que pulverizó a todos los que estaban distraídos, demostrando que todos estaban por irse con Dios. Cuando el más veloz del grupo intentó escapar, la estatua lo pulverizó en segundos, o sea que podía matarlos a todos en un segundo si quisieran, pero no lo hacían. Esto hizo que el Jinwoo se diera cuenta de que la estatua estaba esperando algo. Justo habían unas palabras extrañas en una piedra al costado, de las cuales decían: dar reverencia a tu Dios, alabar a tu Dios y mostrarle tu fe al Dios. Así que decidido a arrodillarse mirando al piso como si hiciera una reverencia. Sorprendentemente la estatua no lo atacó, entonces todos hicieron lo mismo, y parecía que la estatua se quedaba quieta. Pero de la nada sonríe y empieza a caminar hacia ellos. Ahora el siguiente paso era alabarlo, por lo que uno de los cazadores salió adelante, ya que él había estudiado la teología. Sin embargo, la alabanza que hacía no era para este dios, por lo que lo aplazaron como una hormiga. Todos empezaron a correr por sus vidas, y mientras tanto el prota se ponía a pensar en que tenían que alabarlo, ya que todo lo que había en las estatuas nada amigables, aunque este último no era del todo correcto. El prota se dio cuenta de que había estatuas con armas y algunas con instrumentos musicales. Entonces les dijo a todos que fueran los que tienen instrumentos, y tal como dijo, estas no atacaban. Lamentablemente solo aceptaban una persona por estatua, así que Jinwoo dejó a Yu-Hi en la estatua, y corrió hacia otra. Por desgracia lograron alcanzarlo, así que llegó a la estatua con una pierna menos. De todas formas estaba vivo, así que siguió pensando en que saldría con vida de esta. Después apareció un altar, ya que la última frase decía que la roca era demostrar su fe, que en las religiones significa hacer un sacrificio. El candidato más obvio era el señor Song, porque era el líder de la misión que los llevó a esa desgracia, así que lo enviaron al altar. Pero no pasaba nada. Entonces Jinwoo les pidió ayuda para ver el altar más de cerca. Mientras más personas entraban, más fueguitos se prendían, por ende significaba que tenían que entrar todos al círculo. Luego de esto las estatuas se activaron, pero no pasaba nada si las mirabas. Por desgracia todos se fueron huyendo de uno en uno, y sorprendentemente los dejaban escapar, pero las flamas se iban apagando, y con cada vez menos gente estaban a punto de tener puntos ciegos. El prota le rogó a un tal señor Kim que se quedara, pero este igual se fue, porque tenía familia y tal. Así que el señor Song le pidió a Yu-Hi que se llevara a Jinwoo, ya que como dijeron, él se tenía que hacer responsable, lamentablemente. Yu-Hi estaba demasiado asustada como para mover a alguien, entonces Jinwoo le pidió al señor Song que se llevara a la waifu, porque él ya no tenía un futuro. El señor Song al menos cumplió su último deseo, así que el prota podía morir en paz. Pero ese no fue el caso, porque había personas egoístas como el señor Kim que se fueron sin pensar en los demás, así que los repudió por los últimos segundos, ya que su deseo de vivir no se fue por ningún segundo. Debido a esto, en sus últimos instantes de vida, a Jinwoo le pareció un mensaje, ofreciéndole ser un jugador, cosa que el prota aceptó sin saber qué era. Para su sorpresa despertó pensando que todo había sido un sueño, pero en realidad sí había pasado, ya que hasta la organización de cazadores fue a verlo para hacerle unas preguntas, porque solo 6 cazadores se habían salvado, y él fue el único al que encontraron adentro.
Debido a eso querían saber si tuvo un segundo despertar, porque esa sería una explicación de por qué se salvó. Resulta que si bien no puedes aumentar tu poder después de despertar, hay casos ultra raros en los que ocurre un segundo despertar, y a esos cazadores suelen ascender a este rango A o S. Por desgracia para nuestro prota, ese no era el caso, ya que apenas tenía poder mágico. Lo más raro para él fue que los demás no podían ver el tablero digital que tenía enfrente, en el que le aparecían varios mensajes, pero no sabía cómo verlos. Por suerte su hermana llegó, así que se lo preguntó como si estuviera en un juego, y así pudo ver las misiones diarias. Al inicio se la sudó, pero después de que se terminara el día, fue transportado a otra dimensión, como un castigo, por lo que tuvo que correr por su vida durante varias horas. Para no pasar nuevamente por eso, cumplió todas las misiones a pie de la letra, así que descubrió que haciendo esas misiones ganaba puntos, como si se tratara de un MMO. Entonces decidió potenciar su fuerza, ya que hasta ahora todo lo malo que le había pasado era porque no tenía la fuerza necesaria para pelear. Luego de varios días recibió una llave para la mazmorra esporádica, y por más que no lo sabía qué era, decidió ir solo, porque ya no quería seguir siendo débil. Para su mala suerte no era tan seguro como creía, porque la puerta se cerró apenas entró, así que solo pudo ir hacia adelante, con la esperanza de encontrar una piedra de teletransportación. Pero su sorpresa ahora era mucho más fuerte, porque ahora sí podía derrotar a los Goblin, que antes eran su peor pesadilla. Pero aún no podía decir que era fuerte, porque los Goblin eran los monstruos más débiles, y un lobito hizo que lo recordara de mala manera. Por suerte Jinwoo era mucho más rápido de lo que esperaba, entonces pudo esquivar al lobo, y también había subido mucho su fuerza, pero con los puños no podía derrotarlo. Así que abrió su inventario y sacó una espada que encontró. Esta era la espada del Sr. Kim, la cual costaba 3 millones. Así que estaba mucho más potente que la daguita que usaba antes. Gracias a eso pudo derrotar al lobo y subir de nivel, por lo que se dio cuenta de que mientras más subía de nivel, más subían sus atributos. Por ende, esta era la oportunidad perfecta para volverse más fuerte. También descubrió la tienda, pero por el momento no la usó, ya que no le vio mucho potencial al no tener oro para comprar. Por el momento se concentró en los monstruos, y esos lo ayudaron a subir un montón de niveles, hasta que la espada empezó a llegar a su límite. Con el transcurso del tiempo descubrió que su percepción mejorada lo ayudaba a distinguir el poder de sus enemigos, los cuales se clasificaban en colores. El blanco era débil, el naranja era fuerte, y el rojo era peligroso. Al inicio el lobo era de color rojo, pero ahora se había vuelto blanco, por lo que ya debería ser capaz de enfrentar al jefe. Obviamente no se tenía confianza, entonces consideró usar la piedra, pero no sabía si tendría otra oportunidad como esa para hacerse más fuerte, así que entró sin miedo al éxito. Aquí, en la habitación del jefe, se topó con una serpiente gigante, el cual tenía unas escamas imposibles de atravesar para su espada. Debido a eso pensó que ya estaba perdido, pero Jinwoo ya estaba harto de siempre ser el débil, y que siempre tiene que pedir clemencia, así que se levantó y peleó para ganar. Usando toda la fuerza que había leveleado, pudo lograr reventar al jefe de un abrazo de oso. Como recompensa le dieron una espada y muchos niveles, así que salió y se dio cuenta de que un portal se había salido de control, mientras él estaba en la mazmorra. Entonces fue a echarle un ojo, y vio que solo les faltaba el jefe, pero este, al ser más fuerte que todos, era un tanque, o sea, el que soportaba todos los golpes, por lo que los demás no podían traspasar las defensas del jefe. Incluso Yuji estaba ahí, pero tampoco podía ayudar porque seguía con traumas de la última mazmorra. El prota por su parte ya se había hecho un poquito más fuerte, entonces usó la espada rota del Sr. Kim para lanzar un ataque, y con eso fue más que suficiente para tumbar las defensas del jefe, demostrando que quizás ya se había vuelto un poco más fuerte de lo que pensaba. Los días pasaron, y Jinwoo siguió haciendo sus misiones diarias, por lo que terminó ultra mamado en tiempo récord, cosa que emocionó a todas las enfermeras, ya que siempre sacaba a lucir la facha mientras entrenaba, y por eso enamoró sin querer a más de una. Lamentablemente aún no es igual de rico que de mamado, y la renta no se paga sola, así que empezó a buscar chamba, porque con su poder actual debería ser más fácil conseguir dinero. Obviamente nadie sabía de su poder, entonces terminó uniéndose a un grupo donde iba a funcionar de relleno, ya que una parte necesitaba 2 random para entrar a una mazmorra de rango C. El contrato decía que no se hacían responsables de ningún daño, pero tampoco tenía que hacer nada, así que no era tan maltrato. Aquí conoció a un cazador novato, pero millonario, llamado Jin-Yo, el cual tenía una armadura ultra cara, porque su papá se la dio para que no saliera lastimado en su primera incursión. A la hora de entrar, el prota fue de ayuda sin necesidad de pelear, porque con su gran percepción pudo prever dónde vendrían los monstruos, así que llegaron rápidamente a la sala del boss, pero se encontraron un montón de cristales. Estos cristales desaparecerían si atacaban al jefe, entonces el líder llamado Dong-suk le pidió al prota y a Jingo que se quedaran a vigilar la cueva, aunque todo esto era parte de una trampa, porque desde el inicio tenían la intención de deshacerse de ellos en cualquier momento, pero se retrasó un poquito debido a los cristales, aunque no demasiado, porque tenían al jefe enojado justo enfrente. A Jinwoo ya le parecía raro que todo fuera tan bueno para ser verdad, y justo el Sr. Song le había advertido sobre este tipo de cazadores, que usaban a los más débiles y los tiraban como si fueran descartables. Así que el prota decidió hacer lo que se le daba tan bien, que era luchar para sobrevivir. Primero tenía que derrotar al jefe, pero no estaba seguro si podría hacerlo, porque este era claramente más fuerte que la serpiente que derrotó en la mazmorra, pero ahora tenía un arma decente,
así que trató de atacar sin miedo al éxito. Lamentablemente nuevamente la coraza del jefe era demasiado dura, así que buscó una zona más vulnerable como la cabeza, pero la fatiga empezó a hacer de las suyas, por lo que su velocidad bajó y terminó recibiendo un lapo de la araña. Esto era un game over para el prota, pero menos mal no había terminado la misión de correr ese día, y sin querer lo hizo mientras peleaba. Así que su vida se restauró como recompensa, por lo que corrió lo más rápido que pudo para golpear la cabeza del jefe hasta que por fin pudo hacerle daño. Luego de tantos golpes bien dados, la araña cayó, pero Jinjo quedó más palteado con el prota que con los demás, porque él conocía de ciertas personas que mentían sobre su nivel, ya que este tipo de cazadores tenía la costumbre de masacrar a todos sus compañeros. Pero suerte el prota no era así, pero Dong-suk sí. Entonces este se sorprendió al llegar y ver al jefe derrotado. En un inicio pensó que era obra de Jinjo, porque el prota era conocido como el arma más débil de la humanidad, así que decidió tomar el camino de la paz y ofrecerle a Jinjo la opción de salvarse si desvivían a Jinwoo. Jinjo obviamente había visto lo que era capaz Jinwoo, además no le gustaba la forma en la que se deshacían de los cazadores, así que se puso del lado de Jinwoo para enfrentarlos a todos. Mientras tanto al prota le llegó una misión que pedía desvivir a todos sus enemigos, o sea Dong-suk y su grupo, pero él aún no había lastimado a una persona, así que se distrajo y terminó recibiendo un zape del mago enemigo. Con eso lo dieron por muerto, pero solo sirvió para que el prota recordara lo injusta que era la vida, porque siempre eran los débiles los que terminaban pagando los caprichos de los fuertes. Así que dejó de tratarlos como humanos y empezó a tratarlos como cazadores, porque si estaban dispuestos a enviar gente con Diosito, también tenían que estar dispuestos a irse al cielo. Obviamente el grupo de Dong-suk se cagó de la risa, porque era un rango E, desafiando a un grupo entero, pero cuando se bajó el primero sin que pudieran reaccionar empezaron a tomarlo más en serio. Aunque tampoco es que hiciera mucha diferencia, porque el prota terminó barriéndose a todos en cuestión de segundos. Incluso Dong-suk, que confiaba mucho en su fuerza por ser rango C, terminó siendo humillado, hasta el punto en el que empezó a rogar por su vida, pero el prota no estaba interesado en negociar. Gracias a que Jinjo no se puso en su contra, le dieron el crédito de cerrar el portal a él, y este no dijo nada porque aún estaba cagado del miedo, pero al menos sabía que Jinwoo lo había salvado, así que le dio las gracias antes de que se fuera. Por otro lado, el que no estaba nada contento fue el hermano de Dong-suk, ya que la noticia le llegó hasta los Estados Unidos, y por eso decidió tomarse unas vacaciones lo antes posible para enviar al infierno al responsable que mató a su hermano. Otros a los que también les llamó la atención fueron los de la organización de cazadores, ya que era extraño que el mismo rango E saliera vivo de dos incidentes con tantas víctimas. Mientras que lo investigaban, el prota se dio cuenta de que tenía una curación acelerada, lo cual lo ayudaba a seguir mejorando, pero para eso necesitaba seguir enfrentando enemigos. Justo Jinjo lo volvió a llamar para invitarlo a un gremio con él. El prota no estaba para nada interesado, pero al escuchar que le pagarían nada más ni nada menos que 30.000 millones de wones, y que también podrían entrar con él a 19 mazmorras más, empezó a pensarlo, pero solo por unos segundos, porque no necesitaba entrar específicamente con él, y si se quedaba mucho tiempo podían sospechar de que se estaba haciendo más fuerte, cosa que solo aumentaría la tensión sobre su poder de aumentarle a nivel, que dicho sea de paso era el último que quería. Al día siguiente de rechazarlo se da cuenta de que puede hacer el doble de ejercicio diario, así que se farmea todo en un Xiantemen, y recibe una nueva llave, pero esta vez parece ser de categoría S, y no D. A pesar de lo arriesgado que parece ser, también mencionan una recompensa llamada Elixir de la Vida, el cual cura cualquier enfermedad, así que se mete esta mazmorra sin pensarlo, porque quería ese elixir para curar a su mamá. Tal como lo esperaba, el primer enemigo con el que se encuentra ya es ridículamente fuerte, y para colmo se enfuria por 3 minutos, así que hace pija a nuestro prota, ya que ni sus ataques ni los efectos de su daga funcionaban contra el cerbero, que se estaba enfrentando. Incluso llegó al punto de considerar usar la piedra de teletransportación, pero lo pensó demasiado, así que el cerbero con un golpe hizo que se le cayera mientras escapaba, y su vida empezó a bajar poco a poco. La mejor estrategia era esperar hasta que el efecto de la furia del cerbero se termine, entonces se puso un veneno que reducía el daño físico para tanquear todo lo posible, y gracias a eso logró soportar el dolor de ser mordido por el cerbero, cosa que no desaprovechó, ya que empezó a atacarlo sin piedad, hasta que destrozó la cabeza del cerbero. Solo este primer monstruo lo subió varios niveles, pero como era la puerta de la mazmorra en forma de castillo, se dio cuenta de que aún tenía que hacerse mucho más fuerte para sobrevivir a la mazmorra completa. Debido a esto volvió a llamar a Jinjo para decirle que aceptaba su propuesta, pero con la condición de que nadie más entrara a las mazmorras. Esto lo complicaba un poco, pero no lo hacía imposible, así que Jinjo aceptó sin pensarlo, porque mientras tanto su hermano también se estaba moviendo para conseguir un cazador talentoso, en este caso la última cazadora de rango S llamada Jae-in. Resulta que el papá de Jinjo estaba desesperado por conseguir un gremio competente, porque los gremios monopolizaron los recursos de las mazmorras, que para ese momento ya se usa prácticamente para todo. Por otro lado vemos que estos grandes gremios estaban reuniéndose, porque querían volver a la incursión de un portal de rango S, en el que ya habían fallado una vez. Por lo tanto era necesario de cazadores de rango S como el cazador Baek y el cazador Choi. Días después la agencia de cazadores llamó como por arte del destino a prácticamente todos los sobrevivientes de la primera mazmorra, por lo que el señor Song se quedó sorprendido al ver a Jinwoo tan cambiado. Sin embargo no todo fue felicidad y alegría, porque los otros compañeros aparte de ellos iban a ser cazadores convictos, que por más que estuvieran siendo vigilados por el cazador del gobierno llamado Kang, seguía siendo peligroso entrar a un lugar donde no hay supervisión con ellos. De todas formas todos aceptaron entrar, por lo que el señor Song les pidió que les dejaran la función de líder de la mazmorra.
porque quería reivindicarse por la última vez, y como todos aceptaron, el señor Song por poco llora de la emoción. Al entrar a la mazmorra, Jin-Woo se dio cuenta de que el supervisor Kang era uno de los 2 agentes del gobierno que vinieron a verlo cuando sobrevivió a la primera mazmorra, así que por poco y se hizo en los pantalones, por pensar que podía reconocerlo. Por suerte la mazmorra se dividía en 3 caminos, entonces los criminales se fueron por su lado junto a Kang, el señor Kim y su compa por su lado, y el prota escogió el camino que llevaba al jefe, para poder derrotarlo con la menor cantidad de gente posible. Mientras Jin-Woo avanzaba de lo más chill, descubrimos que el supervisor había sido comprado para desvivir a los reclusos, ya que los 3 le habían hecho maldades a la hija de un empresario, así que lo vendió todo para contratar al señor Kang, excepto el trabajo encantado, así que decidió inventarse la historia de que cientos de goblins los atacaron al mismo tiempo, y por eso no pudo proteger a los reclusos. Sin embargo, el señor Kim y su compa NPC terminaron llegando al mismo lugar donde estaba el supervisor por mala suerte, así que Kang tuvo que cambiar los planes. El prota escuchó los gritos, entonces corrió a ver si estaban bien, pero los encontró muy lastimados, y solo con ver sus heridas te das cuenta de que no eran heridas de goblins, porque no eran heridas en sus puntos vitales. El señor Kim parecía estar vivo con las justas, pero no le quedaba mucho tiempo, entonces aprovechó sus últimos momentos para disculparse con Jin-Woo, pero inmediatamente después Kang los ataca por sorpresa. Por suerte el prota logra detener su ataque y salvar a Yu-Hee, cosa que sorprendió mucho a Kang, porque reaccionó muy rápido. Como todos seguían creyendo que era un rango E, el señor Song lo hizo a un lado para protegerlo, pero como un mago está en completa desventaja contra un asesino como Kang, agarró las espadas de Kim y le pidió a Yu-Hee que lo potencie. Con esto pudo plantarle cara a Kang, pero él era un mago, así que sin importar cuánto haya practicado su técnica con la espada, el cuerpo y la fuerza no le iba a resistir contra el supervisor, ya que él era un rango B. Igualmente Song logró agarrarlo por sorpresa con un ataque de magia, pero Kang era lo suficientemente rápido como para esquivarlo en el último segundo, así que Song parecía estar con un pie y medio dentro de la tumba, o por lo menos esto hubiera pasado si Jin-Woo no lo hubiera salvado. Para la sorpresa de Kang, Jin-Woo era igual de rápido que él, entonces se puso serio y usó una técnica muy rara llamada sigilo, la cual desaparece su presencia al 100%. El prota no lograba verlo, pero gracias a su gran percepción lograba reaccionar por su sed de sangre, aunque obviamente esto no era suficiente para luchar cómodamente contra él. Entonces Kang le cortó el talón y dio su batalla como ganada. Lo que no sabía era que el prota tenía curas, por lo que logró curarse la herida y ponerse serio también, ya que gracias a todas sus batallas no solo tenía la habilidad de sprintar para ser más rápido, sino también tenía la habilidad de intimidar, habilidad que terminó sirviéndole para dejar a Kang en un sitio paralizado y darle la estocada final sin que se diera cuenta. Kang no entendía cómo es que se había hecho tan fuerte, pero reconoció una cierta oscuridad en el prota, ya que se le notaba que había matado personas antes. Así se suscribió de la vida, ansioso de ver cómo Jin-Woo se iba hundiendo cada vez más y más en el abismo. El prota era consciente de esto, pero tenía que hacerse más fuerte, así que fue directo con el jefe y le pidió a Song y a Yu-Hee que salieran de la mazmorra. Al terminar, el supervisor de Kang, llamado Woo, fue a revisar la escena, porque era un escándalo que un inspector estuviera haciendo estos actos en la mazmorra. Sin embargo, también le llamó la atención ver a Jin-Woo, ya que este estaba involucrado. Aunque como Song se quedó con el crédito de derrotar a Kang, el prota no llegó a levantar sospechas. Nuestro prota no entendía por qué lo hizo, pero fue en forma de agradecimiento, ya que entendía que tenía sus razones para mantener oculto su poder. Después, Yu-Hee se la llevó para hablar, porque ella seguía muy sorprendida de ver el cambio radical que había tenido, pero prácticamente fue una despedida, porque Yu-Hee se había decidido de irse de regreso a su pueblo. Ella había intentado cambiar su personalidad de débil, pero nunca se le dio, a diferencia del prota, que en cuestión de meses ya era un hombre nuevo, así que tiró la toalla y decidió regresar con su familia. El prota se alegró por ella, pero él tenía que seguir haciéndose más fuerte, porque el inspector Woo le había comentado que el hermano de Dong-Suk, llamado Dong-Su, se había enterado de la muerte de su hermano, así que probablemente lo iba a buscar, y como era un rango S, la ley podía hacer muy poco para defenderlo. Obviamente esto no cambiaba los planes del prota, por lo que reunió un grupo de cazadores indispuestos que eran básicamente novatos, discapacitados y borrachos, los cuales no tenían que hacer nada y ganaban dinero poniendo su firma para conseguir portales, aunque obviamente tenían que guardar silencio. Al principio los personajes de relleno pensaron que nuestro prota podía irse con Dios por subestimar la mazmorra, pero eran ellos quienes estaban subestimándolo por ser un rango E, ya que en tan solo una hora se encargaron de cerrar el portal de rango C, y no solo eso, sino que hicieron varios en el día. Esto llamó la atención del gremio del Tigre Blanco, ya que muchos portales de rango C estaban siendo comprados, pero lo que más les llamó la atención era que un tal Jin-Woo estaba en ese grupo, ya que a uno de los reclutadores le pareció demasiada coincidencia ver que el prota que había sobrevivido a 3 catástrofes, así que asumió que era un segundo despertar. Por eso fue a buscarlo a su centro de trabajo, y al ver que todos menos él y Jin-Yo estaban hueveando, prácticamente confirmó su teoría, por lo que interceptó a Jin-Woo luego de que terminaran todas sus mazmorras, y empezaron a hablar de negocios. El reclutador se hizo el canchero, y ofreció el doble de lo que estaba pagando Jin-Yo, pero como eso era más de lo que costaba el edificio del gremio Tigre Blanco, no podía ofrecérselo a alguien así a la ligera. En realidad el prota no le interesaba su oferta.
aunque sí le llamaba la atención de saber cómo se había enterado de él. Para sacarle la sopa usó su sigilo y lo amenazó, porque no le gustó nadita que lo investigaran. Sin embargo, no fue tan así, simplemente despertó sospechas por estar involucrado en tantos eventos llamativos. Además, el inspector tenía la necesidad de resolver este dilema, porque Jinjo estaba monopolizando los portales de rango C, y eso le traía problemas para entrenar a sus nuevos miembros. Al prota justo se le había desbloqueado una misión para recibir una clase, entonces decidió liberar su día vendiéndole las mazmorras que tenían planeadas para el siguiente día, pero lo hizo al máximo precio que podían venderlas, o sea 200 millones. El inspector lo hizo solo para quedar bien con Jinwoo, aunque al final fue prácticamente un atraco, porque Jinwoo iba a estar afuera de servicio por un tiempo indefinido, así que no tenían planeado seguir acaparando las mazmorras, pero fue un módico precio a pagar que Jinwoo le puso por investigarlo. Volviendo con el prota, se alejó de la ciudad para abrir el portal que le había parecido, el cual tenía pinta de ser complicado, porque no tenía fecha límite ni restricciones como los anteriores. Apenas llegó se encontró con un caballero que no podía atravesar, pero el prota ya tenía experiencia con enemigos resistentes, así que usó su fuerza bruta para destrozarlo. Así estuvo un buen rato, hasta que aparecieron otros tipos de enemigos, como tiradores de larga distancia, assassins y hasta magos, casi pareciendo que estaba recreando los poderes de los enemigos que había tenido anteriormente. Cuando los derrotó a todos averiguó que podía ponerse equipamiento, y que se volvía transparente, por lo que no haría ridículo como Jinjo con sus armaduras gigantescas. Sin embargo, el siguiente enemigo que tuvo era muy complicado, ya que era el caballero que custodiaba el trono vacío y se llamaba Igris. Este aparecía en rojito, color que el prota no veía hace mucho tiempo, pero que era sin duda el más poderoso que había enfrentado hasta el momento, porque eran igual de rápidos. Pero Igris era mucho más resistente, además de destructivo. El prota dejó su arma, porque nuevamente no le servía de mucho. Y por suerte Igris hizo lo mismo, así que se volvió una batalla a puño limpio, pero aún así se notaba que Igris era mucho más potente, ya que sin importar que Jinwoo se cubra, los golpes terminaban lastimándolo de todas maneras, por lo que todo pintaba para una paliza para nuestro prota. Por suerte nuestro prota pudo aprovechar el momento en el que Igris iba a dar el golpe final, para clavarle un ataque en una zona sensible, y con esa única oportunidad logró sorprenderlo hasta el punto de derrotarlo. Claramente tuvo mucha suerte, pero consiguió una habilidad nueva llamada Mano del Emperador, y un casco muy fachero, además de una runa de escape, aunque recibir esta runa significaba que su misión aún no terminaba, y estaba en lo correcto, ya que de la nada aparecieron un montón de portales de los que salían las mismas hojalatas del comienzo de la mazmorra. Vencer a estos era mucho más fácil que pelear con Igris, pero con el paso del tiempo empezó a cansarse, porque sin importar cuántos destruyera empezaban a salir más y más. Para colmo no le dejaban usar la piedra de escape, así que no tuvo de otra más que seguir peleando. Pero cada vez empezaban a caerle muchos más ataques, tanto físicos como psicológicos, ya que también empezaba a ver como todos sus amigos y hasta él mismo hablaban del injusto que era que se pudiera volver más fuerte. Por suerte, justo cuando estaba a punto de desconectarse del servidor, la penalización de la misión diaria lo sacó de ese lugar, por lo que nuestro prota tuvo un poco de tiempo para respirar, curarse y descansar. Luego de reventar a todos los 100 pies que aparecían en la zona de castigo, se fulió la vida y compró una daga que servía para romper armaduras, la cual fue de mucha utilidad para no tener que enfrentar a las hojalatas de puño limpio. Luego de derrotar a varios enemigos seguía con el mismo dilema de la cantidad, pero ahora que estaba más tranquilo se dio cuenta de que todos salían de portales y que los magos no estaban haciendo nada más que canalizar estos portales. Entonces su objetivo tenía que ser los magos, no las hojalatas. Con sigilo los obligó a usar su magia para revelarlo, pero en el proceso también se revelaron a ellos mismos, así que el prota terminó con ellos uno por uno hasta que por fin terminó la misión y le dieron su ascenso de rango. El prota esperaba ser un DPS o un asesino, pero para su sorpresa le dieron la clase de nigromante. Esto era raro, ya que el prota había fuleado principalmente su fuerza y agilidad, pero el sistema le dijo que el nigromante era una clase muy extraña, y hasta ahora el sistema parecía estar de su lado, así que aceptó la clase que le dieron. En las indicaciones le mencionaron que podía llamar a las almas de los caídos y recolectarlas, pero él tenía un máximo, así que puso sus ojos en el cuerpo más poderoso que había derrotado, o sea, Igris. Este se negó a las dos primeras llamadas, pero el prota le recordó a Igris que estaba cuidando un trono vacío, así que le ofreció chamba como su nuevo guardián. Gracias a esto logró convencerlo de unirse a sus fuerzas, así que a partir de ahora ya no tendría que luchar solo, porque tenía su mini ejército a su lado. Bueno gente, coméntame qué te pareció, suscríbete, bye bye.